Jesús Argumosa es general de división, ha sido jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa. General, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Yo no sé si nuestro ejército y los ejércitos de hoy en día tan profesionalizados pueden admitir soldados de reemplazo como los que teníamos antes del año... No sé qué año se acabó la mili. Lo cierto es que lo hizo el gobierno de Aznar, que llegó en el 96, pero no sé al final cuál fue la última promoción. La última década del siglo pasado. Que sí. Bueno. ¿Podríamos volver a un ejército con soldados de reemplazo o no tiene sentido a estas alturas en las que está tan profesionalizado, en la que hay que tener unos conocimientos tecnológicos tan elevados? Bueno, es un tema a estudiar. Yo en principio creo que tenemos un gran ejército profesional y bien preparado, ¿no? Luego, aquí hay un tema de fondo que es el de la movilización. Cuando se necesita por ejemplo, Rusia es un ejército de masas. Lo está comprobando ahora en la guerra en Ucrania, ¿no? Envía mucha masa de soldados. En Rusia el soldado es un héroe. No le importa la muerte de los soldados. Aquí, sin embargo, bueno, en Occidente en general hay muchos problemas, ¿no? Yo creo, en principio, el servicio militar obligatorio ya pasó. Estamos en otra era, pero depende de lo que venga, ¿no? Yo no me resiento a asumirlo. No es fácil. ¿Y qué viene? Pues vamos a ver, no sé cómo estará... ¿Estamos en preguerra? ¿Estamos en guerra? ¿Por qué tantas voces autorizadas en toda Europa le dicen a los ciudadanos que se preparen? Mire usted, hemos estado muchos años en un tema de posguerra. Acabó la Guerra Fría, posguerra. Ahora estamos quizá en preguerra. Hay un problema o una intención o una situación complicada porque hay unas amenazas que nos están apuntando a Europa, ¿no? En el sentido de que qué va a pasar con Ucrania. Porque Putin es yo no le comparo con Hitler, pero es una persona que tiene una cierta afición o ilusión de volver a tener el imperio ruso. O sea, para él Ucrania no existe, ¿no? Y quiere conquistarla como pueda. Dice inicialmente que nada más que va a ser al este del Dnieper o zona del Donetsk, pero eso creo que hay que tenerlo en consideración. Yo recuerdo en el siglo pasado el tema de los Sudetes. ¿Se acuerda usted? Sí. En la Segunda Guerra Mundial. En el año 38, en el mes de septiembre, se reunieron el primer ministro el británico, que era Chamberlain y de la Dyer, ¿no? Y allí se reunieron con Italia y con Alemania, y asumieron que se iba a entregar la parte de los Sudetes a Alemania, unos 38.000 kilómetros cuadrados. Pero que no, le dijo Hitler que no iba a mover más, solamente que se quedaran con eso. Eso fue en septiembre. En octubre ya anexionó Alemania los Sudetes de Checoslovaquia. Y al año siguiente, en la primavera, empezó el problema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Invadió ya pues Polonia y Austria. Me está diciendo que aunque demos a Rusia una parte de Ucrania, o aunque Ucrania ceda y le dé una parte de su territorio, en la que dibuja la frontera del río Dnieper, eso no significa que Putin se quede tranquilo, recobrará fuerza y después llegará hasta las puertas de Polonia o de Hungría. Vamos a ver, Putin ahora mismo yo creo que está en la siguiente situación. Dice, Europa está en unas elecciones. Sí, estamos distraídos, ¿no? Yo acabo de renovar la presidencia. He tenido un asalto hace poco de los terroristas. Encima va a cambiar el secretario general de la OTAN. Por otra parte, ahora mismo Ucrania no tiene munición. Y encima es posible que Trump, que tengo cierta relación con él, pues llega aquí en noviembre. ¿Y qué es lo que ha pensado? Esta es mi ocasión. Y ahora, viendo la debilidad que está Occidente, porque en otras cosas aquí se ha dicho algo, pero hay una discrepancia en Europa, ¿no? Macron dice que sí, que quiere enviar quizás tropas de la OTAN a Ucrania. El primer ministro polaco dice que él quiere defenderse. Tuvo una pequeña difulca con nuestro presidente, ¿no? Eso del tema bélico, si ahora un ambiente bélico no hay, ¿no? En todo caso, dice
dice Tux... Que si se pronunciaba una palabra o no se pronunciaba. Es decir, Tas pronunció la palabra guerra y Sánchez le recriminó que hubiera pronunciado la palabra guerra, que era una palabra que no debía pronunciarse en tanto en cuanto si no se pronuncia es como si no existiera. Claro, y dijo el Tux, vamos a dejar de discutir y vamos a prepararnos para defendernos. Eso fue la clave. Y por otra parte está el canciller Scholz, que no quiere apoyar a Ucrania con los Taurus, ¿no? Taurus es misil que está... Luego ve una división en Europa, ¿no? Entonces la división y todos estos factores que le he dicho, dice, pues esta es mi oportunidad. ¿Va a parar? Pues no lo sé. Esa es la gran pregunta. La Déjeme pregunta que salude a nuestros dos invitados, expertos también en este asunto. Chema Gilgarres, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ana. Buenas noches a todos. ¿Tú también crees que estamos en una situación de preguerra? Hombre, ciertamente estamos viviendo en el mundo muchas tensiones en diferentes partes que me hacen pensar que no estamos en la mejor situación, precisamente. Una guerra mundial, una guerra internacional, estamos a las puertas de eso. Pues es difícil que yo no lo veo. Pero lo cierto es verdad es que en estos escarceos bélicos hay que tomar en consideración, por ejemplo, que después de que Israel, por ejemplo, atacara la embajada en Siria de Irán, se abre toda una serie de posibilidades, es decir, nuevos contextos. En definitiva, lo que sí estamos es viviendo un mundo inquietante, muy incierto, y hacia el que miramos desde España, al menos es la impresión que yo tengo. No tenemos políticos mirando de forma compleja, analizando de forma compleja la realidad compleja del mundo. Chema, veo que a ti te preocupa también y mucho Oriente Medio. Y saludo también, para que se sume a la conversación, a Juan Rodríguez Garat, que es almirante en la Reserva. Almirante, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A mí lo que me sorprende de lo que diga Macron o de lo que diga Donald Tusk o de lo que diga Pedro Sánchez o de lo que estamos hablando aquí es que estamos todos así diciendo a ver qué hace Putin. Es decir, que vivimos a la expectativa de lo que pueda hacer nuestro enemigo. Almirante. En parte sí, evidentemente él tiene... ¿No llevamos la iniciativa nosotros? No, la iniciativa estratégica la tiene siempre el que empieza las guerras. Es el que, en este caso es Putin, el que quiere establecer una política de dominación sobre los territorios cercanos que tiene, a los que fueron del Imperio, los que fueron de la Unión Soviética y los que él considera de la zona de influencia. Pero permite que le diga que... no es exactamente que estemos en un ambiente prebélico. Lo que quieren decir los líderes europeos cuando dicen estas cosas, que están en general bastante bien dichas, no es que estemos en un ambiente prebélico. No hace falta que pensemos que vayamos a tener una guerra en el espacio de una década para que tomamos ciertas precauciones. Yo cuando salgo a un viaje por carretera no pienso que voy a estrellarme, pero aún así me pongo el cinturón. Lo que nos están pidiendo los líderes europeos es que nos pongamos el cinturón y que tomamos esas medidas que asegurarán que se mantendrá la disuasión, incluso en el peor de los casos si llega a haber una separación temporal al menos con los Estados Unidos. Esto, corríjame general si me equivoco, si vis pacem para bellum, ¿no? O sea, no es va a haber guerra, pero es armémonos para que no haya guerra. Bueno, vamos a ver, aquí en el mundo hay dos grandes dilemas geopolíticos. Hay tres, pero hay solamente dos. El gran dilema del istmo del Intermario, que es el que hay entre el mar Báltico y el mar Negro, siempre ha sido durante muchos siglos lucha entre pueblos, de los eslavos, alemanes, rusos, y el tema de Oriente Medio. Oriente Medio es un hormiguero de inestabilidades, ¿no? Entonces, el que controle ese gran dilema, el que salga ganador, es el que va a tener muchas ventajas para dominar el mundo, ¿no? Entonces dice Putin, ¿esto es mío o no es mío? Y Europa dice, no es tuyo, es mío. Porque Ucrania, como lo ha dicho muchas veces grandes autores como Berzinski, decía que el que domine, si Rusia domina Ucrania, volverá a ser un imperio, pero si le pierde será un país normal, ¿no? Entonces hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? El equilibrio es que hay que ver quién se queda con este ismo y con Oriente Medio. ¿Va a ganar Occidente o va a ganar? Porque el tema es Occidente contra Oriente. Si quieren ustedes, autoritarios contra democráticos. ¿Dónde está? En la parte democrática, ¿no? Entonces, ¿vamos a defender eso? Sí. La palabra que decía el almirante de bélico,
de prebélico, no es exactamente prebélico, estoy de acuerdo con él. Lo que sí hay que pensar que nuestra conciencia de defensa europea no está a la altura. Porque hay una guerra, está muriendo gente ucraniana por la defensa de Occidente, de los valores de Occidente, los valores universales, y sin embargo aquí estamos un poco diciendo que ya vendrá, que no sé qué. Por ejemplo, la reunión hace poco de TUS, del alemán y del francés. Dije, vamos a armar totalmente a Ucrania, que no se le apoye, pero que se le apoye. Pero es que todavía no han hecho nada. Una cosa son declaraciones y otra cosa es hacer las cosas. Por ejemplo, Ucrania no tiene munición, no tiene armamento suficiente. Y dice Occidente que lo va a mandar, pero ¿cuándo lo va a mandar? Cuando lo mande ya entra los rusos. Me pregunto yo si tenemos capacidad para fabricar la munición que Ucrania necesita, que esa es otra, Chema. Bueno, en efecto, el matiz que he introducido, de momento te doy las gracias por el regalo de poder compartir con Argumosa. El regalo es nuestro y para nuestros espectadores. Y con el almirante Garat, al que sigo con muchísima atención. En efecto, el matiz que ha introducido el almirante Garat es clave. No estamos en una situación prebélica, es decir, para comenzar, no estamos proa con proa los buques para combatir, pero sí que estamos en un momento en el que Europa, y muy particularmente España, debe tomar nota que la guerra está ahí, que nuestras democracias liberales occidentales se pueden tener que a veces defender con las armas. Y debemos de empezar ya en las escuelas a introducir una cultura de seguridad y defensa, no nada militarista, pues autoprotección, RCP, DESA, cuando ya son adolescentes, enseñarles los valores de la Constitución, los valores de la defensa, que acudan a las jornadas de puertas abiertas. En definitiva, necesitamos que la gente sepa que la guerra es una probabilidad que está ahí y que además es posible. Yo el otro día en un programa de televisión me quedé sorprendido. Un chaval periodista, que no sé, Argumosa, un chaval, un periodista, ¿no? Cuando se hablaba de esta posibilidad del servicio militar obligatorio, decía que no, que él se haría objetor. Digo, pues entonces el artículo 30 de la Constitución dice que te vas a protección civil y vas a enterrar muertos. Y la otra periodista decía que se escondería. Escondería, dijo, sí. Y entonces dijo otro compañero, dice, pero tú querrás a alguien con un fusil defendiéndote, ¿verdad? En definitiva, tenemos que transmitir a la sociedad, pero ya desde los primeros estadios de crecimiento, que la defensa es algo que nos permite garantizar que vivimos en una democracia. Y la democracia es un utopos griego. El utopos significa que no estaba delimitado a un ambiente concreto, sino que era algo que se tenía que estar construyendo, cuidando, mimando, limpiando. La democracia es algo dinámico que debemos de limpiar, incluso a veces de indeseables que viven dentro de nuestro país. Almirante, le pregunto a usted, cuando citaba en general los países de las democracias liberales, que es donde estamos, y de los países autoritarios, yo decía, ¿dónde estamos realmente, oficialmente? Porque es que, claro, se han escuchado voces en el Parlamento y en el Gobierno que sabemos dónde está España por la Constitución que tiene, pero, en fin, no sabemos dónde vamos a acabar estando. Bueno, el mundo occidental también está pasando una mala época política en general. Hay una polarización política muy acentuada y absolutamente innecesaria para lo que es nuestra forma de vida. El mundo liberal, además, el mundo de las democracias es muy diferente en Europa de lo que es en Estados Unidos. Vivimos en un continente que es Europa, donde en los últimos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido asentando un cierto negacionismo de la guerra, pensando, o sin quererlo pensar, pero porque teníamos a los Estados Unidos detrás, que nos defendía de cualquier posible amenaza del otro lado del telón de acero. Hoy día esa no podemos tener la certeza de que nos vayan a defender, y más vale que nosotros asumamos el protagonismo que nos corresponde. Pero a mí me gustaría además aclarar un punto más. Cuando hablamos de Ucrania, no hablamos de tierras. Eso era cuando los reyes se repartían los ducados y los marquesados. Esto no
es así. Lo que hay ahí en Ucrania, en la Ucrania ocupada, hay muchos millones de ucranianos que viven sin derechos, que ya no pueden elegir a los líderes que quieren, que tienen que votar por Putin, y aunque no voten por Putin, cuentan sus votos como los de Putin, y a los que tratan pues de terroristas o de satánicos, como en las recientes declaraciones que ha habido en Rusia por parte de Putin y por parte del patriarca Cirilo. Hemos visto todos cómo trata Putin a los periodistas, porque lo han querido poner en televisión. No me meto en cómo tratan a los periodistas, pero todos los ucranianos son candidatos a ser terroristas. Así que ya no es solo nuestra seguridad lo que está en juego, sino nuestra decencia. Hay que ayudar a Ucrania porque se lo merecen y porque si no les va a ir muy mal en los próximos años. ¿Y cómo podemos ayudarle? Y ese tema que lo había planteado hace un minuto. ¿Podemos o no fabricar suficientes proyectiles de 150 milímetros, 155? ¿Podemos fabricar suficientes disparos? Se nos pide que proporcionemos 1 millón de disparos al año. En Europa se fabrican 13 millones de coches, que son equipos mucho más sofisticados, más complicados y más caros que los disparos de 155. Podemos hacerlo si queremos. ¿Tenemos que hacerlo? Pues es uno de los cinturones de seguridad. El que Ucrania no sea derrotada en esta guerra es uno de los cinturones de seguridad que permitirán que vivamos el futuro mucho más tranquilos.